Desde la empanada de Bego, hoy cocinamos este pudín con pasas. La lista de ingredientes al final del vídeo y en descripción. Comenzamos haciendo un remojo previo con las uvas pasas. Podéis utilizar agua, ron o brandy. Y lo dejaremos en remojo 15 minutos. A continuación, lavamos muy bien la piel de un limón y sacamos la piel, solo la parte amarilla. Igualmente, cortamos el limón por la mitad y reservamos para el siguiente paso. Ponemos una cazuela con leche evaporada y leche normal. Podéis utilizar todo de leche evaporada o todo de leche normal. Añadimos el azúcar moreno, así como la rama de canela y la cáscara del limón, y lo llevamos a ebullición. Y durante este proceso de calentamiento de la leche tendremos que remover a menudo para que no se nos coja en el fondo. Todo este proceso durará apenas unos minutos. En cuanto empiece a hervir, vamos a apagar la leche, la tapamos y apartamos del fuego y dejamos infusionar durante 15 minutos. Ahora vamos a cocinar el caramelo, que lo haremos con azúcar moreno, al que añadiremos unas 3 cucharadas de agua, así como el zumo de medio limón. Esto hará que nuestro caramelo no cristalice tan rápido y lo llevamos lentamente a ebullición, removiendo para integrar todo muy bien. Ahora que ha empezado a hervir, cocinaremos a fuego lento y no moviéndolo demasiado durante 5 a 10 minutos o hasta que espese a nuestro gusto. ¿Veis? La burbuja es grande, ha espesado, así que apagamos e inmediatamente lo vamos a verter en nuestro molde para hacer el pudín. Este molde tiene que caber ampliamente en otra cazuela, ya que lo vamos a cocinar al baño María. Y esto lo dejamos ya preparado porque vamos a hacer nuestra mezcla del pudín. Y para ello cascamos los 6 huevos en un bol amplio. He de decir que los huevos es recomendable estar a temperatura ambiente. Los batimos bien hasta integrar. A continuación, colamos las pasas que las teníamos a remojo y las incorporamos también a los huevos. Ahora vamos a filtrar la leche que la teníamos infusionando, que está a temperatura tibia, y lo hacemos a través de un colador de malla fina. Ahora removemos bien con las varillas e integramos. Y ya directamente vamos añadiéndole a trozos el pan de leche. Podéis utilizar incluso pan duro o cualquier otra bollería tipo croissant o brioche, ya que las vamos a tener aquí remojando en la leche tibia durante unos 5 minutos para luego ya romperlos mejor. Lo dejamos ahí y volvemos a nuestra cazuela, que vamos a poner al fuego, y vamos a añadir como medio litro de agua, lo suficiente como para que vaya calentando. Volvemos a nuestro batido de pudín, que ha estado 5 minutos, y entonces ahora podemos romper mejor los trozos de pan con un prensapatatas, por ejemplo. Ya lo tenemos a nuestro gusto, lo removemos bien y directamente ya podemos trasladarlo a nuestro molde. Lo vertemos y repartimos de forma uniforme. Ahora centramos bien el molde en la cazuela y si hiciera falta incorporamos un poquito más de agua hasta completar más o menos la mitad del molde. Ahora tapamos nuestro molde con su tapa. Si no tenéis tapa, podéis utilizar papel de aluminio y taparlo bien y herméticamente. Ahora ponemos la tapa de la cazuela y llevamos a ebullición lentamente. Tenemos que cocinar a fuego lento durante 50 minutos, siempre manteniendo la burbuja muy lenta. Ahora que han pasado los 50 minutos, vamos a destapar el pudín y vamos a comprobar si está perfectamente cocido.
y para ello lo pinchamos con una aguja y sale un poquito manchada, así que le falta un poco más de cocción. Volvemos a tapar y cocinamos de 5 a 10 minutos más o hasta que esté cocido al gusto. Han pasado 10 minutos, así que vamos a comprobar si nuestro pudding se ha cocinado, y para ello lo pincharemos en el centro y como nuestra aguja sale limpia, está cocido, así que apagamos, tapamos el molde y lo sacamos inmediatamente a la encimera, donde lo vamos a dejar enfriar por completo antes de introducir en el frigorífico, y para ello lo pondremos 4 horas como mínimo antes de desmoldar. Pues han pasado una noche entera en el frigorífico y vamos a desmoldarlo. Repasaremos con una punta los bordes para que no se nos haya pegado. Y ahora ya simplemente le damos la vuelta en nuestro plato de presentación y con unos ligeros golpes le hacemos el vacío que necesita para desmoldar. Y fijaos qué aspecto. Podemos decorar con unas cerezas confitadas que siempre le dan mucho color, y ahora os voy a hacer un corte para que veáis la textura que tiene este pudding. Es impresionante, es toda una delicia. Espero que probéis a hacer la receta y que si te ha gustado el vídeo que le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit!